todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Agustina Sarmiento de Sotomayor. Ella fue una noble española que sirvió en la corte madrileña y fue una de las meninas de la infanta Margarita Teresa de Austria, quedando así inmortalizada en la famosa obra de las Meninas de Velázquez. Esta biografía es realizada por petición de Aqua Lavanda, Crisbel Parra, Daniel C., Vivian Melgarejo y Snyder Ariel. María Agustina Sarmiento de Sotomayor y de Isasi y Diáquez nació el 9 de febrero de 1637, posiblemente en el País Vasco. Ella será la única hija que tuvo el conde Diego Sarmiento de Sotomayor y Luna con su primera esposa, la condesa Juana de Isasi y Diáquez y Ladrón de Guevara. La niña nació entre una familia noble y bien posicionada en la sociedad española. Su padre era tercer conde de Salvatierra y segundo marqués del Sobroso, además de ser capitán general de la provincia de Vizcaya y comisario general del Consejo y Junta de Guerra. Su madre, Juana de Isasi, sería segunda condesa de Piedeconcha. Por esa razón, María Agustina fue considerada como la futura heredera de dicho condado durante algunos años. En el año 1643 falleció su madre, así que su padre se casó con la medio hermana de su fallecida esposa, una mujer llamada Juana de Isasi y Bonifaz, teniendo junto a esta varios hijos, entre los cuales se encontraría su medio hermano José Salvador, quien se convertiría en el heredero de los condados tanto paternos como maternos. Gracias a la posición de su familia, María Agustina serviría desde muy joven dentro de la corte española, algo que era muy habitual entre las jovencitas pertenecientes a la nobleza, ya que durante su estancia en la corte podrían encontrar buenos casamientos con otros miembros de la nobleza. La joven sería puesta al servicio de la infanta Margarita Teresa de Austria, que era hija de los reyes Felipe IV de España y Mariana de Austria. Las tareas de María Agustina sería la de servir y acompañar a la pequeña infanta en su día a día, velando porque Margarita Teresa tuviese todas sus necesidades cubiertas en todo momento. En el año 1656, María Agustina sería inmortalizada junto a su señora y otros miembros de la corte en el famoso cuadro de las Meninas, el cual sería pintado por Diego Velázquez. En esta pintura se puede ver a la muchacha ofreciendo agua a la infanta, demostrando así cuál era su función dentro de la corte española. Se desconoce cuánto tiempo estuvo exactamente al servicio de la infanta Margarita Teresa, pero durante su estancia en la corte española, la joven se comprometió con un miembro de dicha corte, que era viudo, el noble Juan Domingo Ramírez de Arellano, que era noveno conde de Aguilar y tercer marqués de Hinojosa. Este había enviudado de su primera esposa, la condesa Mariana de Guevara, con quien había tenido una única hija, llamada María Antonia. La boda entre María Agustina y el conde Juan Domingo se celebró en el año 1659, posiblemente en la ciudad de Madrid. Para entonces, ella tenía 22 años de edad en el momento de la unión, y él unos 24. Es muy posible que el matrimonio pasase largas temporadas en los dominios que poseía la familia de la condesa, debido a que su marido falleció en el año 1668 en el condado de Salvatierra, en el País Vasco. La condesa se quedaría viuda a los 31 años de edad sin haber logrado tener hijos con su fallecido esposo, así que se acabaría casando en segundas nupcias con un hombre llamado
Diego Felipe Zapata y Silva, que era cuarto conde de Barajas y tercer marqués de Alameda, pero de este matrimonio tampoco nacerían hijos. Su segundo esposo falleció en el año 1684 en la ciudad de Madrid, quedando así María Agustina de nuevo viuda. Es muy posible que la condesa siguiese sirviendo dentro de la corte española, ya que permaneció en la ciudad de Madrid tras enviudar por segunda vez y no regresó al País Vasco, siendo testigo de los cambios que hubo en España, como el fin de la dinastía Austria con el rey Carlos II y la llegada de los Borbones con Felipe V de España. María Agustina falleció el 10 de diciembre de 1709, cuando tenía 72 años de edad, en la ciudad de Madrid, y sus restos mortales descansaron en el antiguo convento que había en la iglesia de los Santos Justo y Pastor de dicha ciudad, en España. No hay mucho más que decir sobre María Agustina. Ella fue la típica noble de su tiempo que sirvió en la corte española, pero a diferencia de otras tantas que pasaron por su mismo puesto, ella fue inmortalizada en el famoso cuadro de Velázquez, conocido como Las Meninas, aunque en un principio la obra recibió el título de la familia de Felipe IV. Esta mujer dedicó parte de su vida a servir en la corte española, teniendo así trato directo con los reyes de su tiempo, aunque también contrajo matrimonio con otros nobles de su época, que le permitieron portar el título de condesa consorte y gozar de una buena posición dentro de la corte madrileña, pero no logró tener descendencia con ninguno de sus dos esposos. Se desconocen muchos puntos de la vida de María Agustina, debido a su posición y porque no llegó a tener ningún papel demasiado importante dentro de la historia española, aunque siempre será recordada por ser una de las meninas de Velázquez. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Agustina Sarmiento de Sotomayor. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y quisiera saber si tenéis alguna obra favorita de Velázquez que no sean Las Meninas. También quisiera saludar a Marc y mandarle muchísimos ánimos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.